Hello, how are you? Bless you para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, amiga Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, saludos amiga, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo aquí contigo, y con Te todos veo. ustedes. Y cada vez más guapa, amiga. Eso me da gusto. Muchísimas gracias, amiga. Gracias igualmente. Dicen que lo que ves en uno lo tiene la otra persona, entonces va de regreso. No, pero de verdad cada vez te veo mejor y me da mucho gusto siempre verte. Quien no tenga el Gracias, gusto de amiga. conocer a mi amiga Carla Escudero, pues bueno, la verdad es que es un estuchito de monerías. La licenciada Carla Escudero Castillo es directora del Centro Superior Psicoyest, es psicóloga de la clínica con especialidad en psicoterapia. Y la verdad, pues tiene varios cursos, ha estudiado por muchas cosas, tiene varios diplomados, hace constelaciones, bueno, la verdad es que también te da terapias por Zoom, da terapias privadas, da terapias también a grupos. Bueno, la verdad es que es una persona muy, muy buena. Yo estoy muy contenta por tenerla aquí. Yo agradezco de verdad, pues que se dé de tantas cosas que tiene que hacer, pues que se dé precisamente este tiempecito para estar con nosotros. Y muchas, muchas gracias, amiga, por estar aquí con nosotros, ayudándonos con un tema más buenísimo, ¿verdad, amiga? Así es, amiga, aquí estamos encantados. Fíjate que las últimas veces que viniste, nos dejaste bien picados porque habíamos visto precisamente lo que es el síndrome del Salvador y el síndrome del Caballero Blanco, que la verdad estuvieron muy buenos los dos, que nos hablabas de la pareja, nos hablabas precisamente de cuando nos creemos los salvadores, pero el día de hoy que estamos viendo precisamente el síndrome del hambriento que no sabe comer, yo al principio cuando me lo dijiste, yo estaba así como, ese es mi tema, yo pensé, ¿no? Y sí, efectivamente, sí lo es. Pero el día de hoy, precisamente nos vienes a ampliar este tema porque está muy bueno, porque precisamente tú me comentabas que también se le decía como el síndrome que aqueja. Y yo decía como que aquejaba a quién o como que, qué está sucediendo, ¿no? A veces fíjate que cuando estamos en la situación de la vida o de la situación de los problemas, a veces no podemos ver más allá, amiga. Y a veces este tipo de herramientas que tenemos, como lo tiene el canal, a veces nos ayuda a pensar, porque a veces a lo mejor no lo puede decir alguien que queremos en la familia. Tú eres controladora o no te hagas la víctima, ¿no? Como lo platicábamos la otra vez, y a veces no nos damos cuenta de dónde estamos o de desde dónde partimos, o sea, hacia dónde trabajamos para ser mejores. Yo creo que el hecho de que la persona que nos esté escuchando, y seguramente si tú nos estás escuchando, es porque seguramente algo bueno e importante tienes que aprender. ¿A poco no, amiga? Así es, amiga. Así es, Entonces, pues bueno, exactamente. a eso iba yo, ¿no? Porque esta situación de este síndrome que aqueja, pues viene a esta situación, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, y a eso me refiero, que seas, por ejemplo, alguien que cuando eras chico, y más a lo mejor por situaciones de religión y de muchas situaciones, te enseñan desde chica, necesitas ayudar, ¿no? A mí por lo menos me pasó, yo creo que a lo mejor a varias personas que nos están escuchando, a lo mejor pensarán igual que yo, ¿no? Nos enseñaron a tú tienes que servir, tú le tienes que ayudar, tú tienes que dar. Y sí, a lo mejor da uno siempre mucho, termina uno de ser servicial a ser servil, y a veces te olvidas de ti. Y cuando me platicabas de este tema, me gustó mucho porque dije, a ver, ¿cómo la situación y la diferencia primero, y eso es lo primero que te quería preguntar, porque a veces caemos de ser serviciales a ser serviles, terminamos sintiéndonos mal cuando nosotros estamos ayudando a la gente? ¿Por qué a veces termina uno con esto o empieza uno con esto? ¿Puedes explicarnos qué sucede con este síndrome? ¿Qué pasa? Claro que sí, amiga. ¿Te acuerdas que en los programas pasados hablábamos que para que este tipo de síndrome se dé, tiene que ver primero con varios factores? Uno es la cuestión de las necesidades, ¿no? Del querer necesitar, del desear necesitar, el que me necesiten. O sea, fíjate bien cómo tiene que ver primero. Si primero no tenemos claro cuál es la parte de las necesidades, ¿no? Les comentaba, creo que en uno de los programas pasados, no es lo mismo yo agarrar y decir, necesito un vaso de agua a necesito una cerveza. ¿Ah? Necesito con qué moverme o con qué transportarme a agarrar y decir, necesito una camioneta BMW.
Entonces, desde el momento en que no sabemos diferenciar el tipo de necesidades como el necesito alimentarme, ¿ok? Necesito unas papitas o necesito X platillo en específico, vamos haciendo ya todo un conjunto. Entonces, el primer factor, tendríamos que saber identificar las cuestiones de las necesidades. Porque entonces cuando esas necesidades yo no las tengo cubiertas, ¿qué es lo que va a suceder? Que era lo que platicábamos en los otros programas, que yo voy a buscar satisfacer esas necesidades brindando, creyendo que tengo que hacer un cambio, un intercambio. ¿Qué quiere decir? A lo mejor si yo atiendo muy bien a una persona, pues puede que esa persona me dé algo a cambio, que puede ser desde el aspecto de atención, desde el aspecto de amor, ¿no? Desde el aspecto de observación, desde el aspecto de aprobación. Entonces, primero es eso, tener que identificar qué es realmente las necesidades. Y las necesidades realmente son las necesidades básicas que necesitamos para sobrevivir, que es diferente al hecho de aprender a vivir, ¿ok? Y normalmente, entonces, como creemos que todo lo necesitamos, pues nos vamos metiendo una parte de presión y al mismo tiempo vamos haciendo ese intercambio inconscientemente de negociación. ¿Ok? Entonces, el primer factor sería la cuestión de las necesidades. El segundo factor es cómo vamos aprendiendo estas necesidades, que lo platicamos en los programas pasados, en el cual yo les decía, esto se maneja con el triángulo. ¿Cómo lo aprendemos? Pues lo vamos aprendiendo con este triángulo de manipulación. Para entrar en este, que era cuando explicábamos lo de la papilla, ¿te acuerdas? Que desde ahí entramos con esta parte de creencia, que era cuando nos hacían los intercambios de decir, claro, ¿quieres salir? Pues primero lavar los trastes, ¿no? Eso ya es una manipulación sana, si así lo llamamos, ¿no? Y yo necesito cubrir esa necesidad de quedar bien, necesito cubrir mi necesidad de salir, pero si realmente te fijas, no es una necesidad. Necesidad estamos hablando que tiene que ver con la situación de sobrevivencia. Los otros pueden ser un querer, un deseo, el querer obtener a la parte de un beneficio. Entonces, cuando esa situación ya no la tenemos claro, empieza a haber una parte de una confusión. Dentro de esto, el siguiente punto sería el cuando caemos en esta de victimario, ¿te acuerdas? Que yo les decía, en este triángulo hay una cuestión de victimario y victimización, que era lo que está abajo. Para poder estar de alguna manera siempre de un lado, o sea, el decir, claro, porque si ponemos este ejemplo de los trastes, pues alguien va a jugar como el bueno y alguien pone el como el malo, de decir, claro, yo soy la víctima porque a mí me están poniendo a lavar los trastes para que salga, ¿no? Y quien me puso es el malo, cuando a lo mejor no sabemos si quien nos puso a lavar los trastes también de sus necesidades, ¿no? Ocupaba esa parte de ayuda. Y no sabía cómo pedir, por la forma en que pedir para yo obtener el beneficio, pues es obvio, diciéndote, pues te canjeo la situación. Y entonces en eso vamos entrando en un juego. Siempre he dicho que para caer en un juego de víctima o de victimario es porque tenemos que conocer los dos lados de la moneda. Yo creo que con eso contestaría tu primera pregunta. Claro, pero aquí vamos a algo bien importante. A veces nosotros nos creemos, que somos a veces las víctimas. ¿Por qué? Porque no me dio, porque yo quería que mi hijo hiciera, porque yo quería que mi esposo me diera, porque quería que mi hermana pasara, porque quería que mi mamá. Y de alguna forma nos creemos cuando pues nos sentimos mal, ¿no? De esta situación. Hasta algo tan sencillo, otra vez me dejaste pensando, ¿no? Que por ahí arribita les vamos a dejar precisamente estos dos temas que están buenísimos para que de alguna forma lo vayamos pensando, ¿no? Con respecto a esos temas, pero a veces también es bien importante darnos cuenta que también estamos controlando. Nosotros a lo mejor sentimos que somos víctimas porque no nos ayudan, porque no nos dan, porque pobres de nosotros, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que estamos controlando y también es una forma también de ver la otra situación, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, tú estás hablando de la víctima, pero también estamos hablando de la gente que controlamos y a lo mejor por eso también la otra gente se siente mal
y a lo mejor no hace lo que queramos, porque como tú lo decías, no es que yo quiero que me laven los trastes, es que yo quiero que me ayuden a esto, es que mi marido no me da, es que mis hijos, o es que mi mamá, es que quiere más a mi otro hermano, no sé. Pero no nos damos cuenta de la situación que viene un poquito más allá, ¿no? Y que a veces a lo mejor no nos ayuda a pensar, y precisamente este canal está hecho para que nos ayude a ver un poquito más allá, precisamente en esta parte del comer. ¿Por qué me estoy comiendo o me estoy fumando? También lo decíamos en otro programa. Cuando yo realmente estoy viendo que yo me siento mal, que realmente está pasando esto, pero no sé desde dónde puedo trabajarlo para que yo me sienta bien, porque a lo mejor a veces me doy cuenta que controlo, muchas veces me siento la víctima. De aquí la situación no es ni controlar ni nada, pero realmente saber desde dónde viene o por qué yo me siento mal cuando están sucediendo situaciones y a veces que no sé yo controlar, ¿no? No sé. Fíjate bien, amiga, aquí con esto, cuando arrancaste que yo te dije, también se llama el síndrome de lo que aqueja, ¿ok? Literal es lo que yo me quejo o lo que me aqueja en cuestión de una dolencia o de algo que no está cubierto. Cuando algo no está cubierto, voy a buscar que alguien me lo cubra. Llámese en cualquier posición, desde la posición del víctima o del victimario, ¿ok? Hay situaciones que me están aquejando que por algo me comporto como me estoy comportando. Tenemos que tener claro que cuando trabajamos, vamos a suponer la parte de la víctima, normalmente se podría decir como si fuera el perseguidor, ¿ok? Es el que es perseguido y no importa en lo que lo pongamos, en una persona, en un mecanismo, en un hábito, ¿ok? Es lo que persigo, esa necesidad que me está quejando. Falta de amor, falta de cariño, ajá. Ese es el evento. Voy a perseguir algo. Esa es una necesidad que quiero cubrir ahorita para poder llegar al control, ¿ok? La parte del victimario, sí, del víctima, ajá, quiere decir que es el que necesita ser salvado, ¿ok? En el momento en que yo obtengo ese beneficio, ajá, el que sea, como lo estamos comentando ahorita, entonces en ese momento lo salvo, que es cuando se convierte en la parte del salvador, pero para eso hay un soborno. Cuando yo te decía, claro, si quieres salir, lavas los trastes. De alguna manera estoy persiguiendo el beneficio y al mismo tiempo estoy de alguna manera sobornando para tener ese beneficio. Si te fijas realmente aquí, yo te dije, si a uno le ponemos el nombre de víctima y al otro de victimario, yo te dije, hay algo que está en medio, que es la victimización. La victimización tiene que ver literal con la parte de lo que está puesto, porque si te fijas, no funciona como malo el que te dice lava los trastes o el que lo tenga que lavar. Realmente todo el mecanismo se da por lo que está abajo en la mesa, esa parte de intención, lo que estoy persiguiendo y con qué intención, con manipulación, con culpa, ¿sí me explico? Con soborno, con enojo, con control. Entonces, si te fijas, el problema realmente no están siendo las personas, sino que empieza a haber una parte de un choque de cuestiones de intereses y de necesidades que aquejan. Entonces, uno puede solicitar que laven los trastes. No es a lo mejor que laves los trastes, porque eso no es malo. ¿Sí me explico? Tiene que ver a lo mejor la forma en cómo lo estoy solicitando. Si está en un control, si está en una manipulación, si está en una culpa, si está en un chantaje, si está en un soborno. Es el cómo lo estoy dando y el cómo lo está recibiendo el que se puede sentir víctima. Cuando entonces el víctima se siente enojado, los papeles cambian, pero lo que no está trabajado es lo que está en la mesa, que es la victimización. ¿Cachas? Entonces, si hay una cuestión que tú me decías, ¿cómo entonces es esta parte de control? Pues tiene que ver primero con lo que a ti te está quejando, que te está doliendo, que deseas cubrir, que necesitas pedir, pero que a lo mejor ni siquiera sabes cómo pedirlo. Parte de esto que se trabaja en terapia, pues no es porque yo quiera ser controlador. A lo mejor primero tiene que ver algo con la parte de mi instinto.
emocional porque a lo mejor nací muy activo, muy exigente, muy dominante. Y a lo mejor también lo aprendí. Para que yo pueda tener estos mecanismos es porque lo tuve aprendido. Ajá. Y a lo mejor a mí así me solicitaban las cosas de mandato. Uh-huh. Y en algún momento por las experiencias de vida, a lo mejor esta parte de control se hizo más fuerte, porque a lo mejor lo que no sé es cómo pedirlo. Porque a lo mejor si me lo niegan, va a haber voy a tener literal algo que me esté aquejando dentro por una necesidad que no fue cubierta. Entonces el problema realmente no están siendo las personas, el problema, lo que yo les digo, es lo que está puesto en la mesa, que lo que está puesto en la mesa es la cuestión de la victimización. Yo como les digo esto mucho en terapia, es bien sencillo ya aparte, es como si yo les dijera, imagínate que en tu mente, en este caso, Ana tiene a su Ana niña de 0 años a sus 18 años, vamos a suponer, ¿ok? Y tiene a una Ana adulta de 18 a la edad que tiene, pero al mismo tiempo también tiene a una Ana controladora, literal, como una Ana como de figuras de papás en cuestión de las creencias y de los pensamientos. Y a la vez también tiene una Ana sabia, que normalmente funciona con los inconscientes. Normalmente cuando tú me dices cómo funciona esta parte de control, pues la adulta pues puede estar como muy racional de decir, claro, a lo mejor no lo estoy pidiendo bien, pero realmente no es a lo mejor a la que le está quejando la situación o a la que está tratando de llegar a una necesidad. Ajá. Normalmente siempre va a ser un esquema de una creencia de su Ana de 0 años, a lo mejor a una Ana cuando todo quedó fomentado con ese aprendizaje, con esa experiencia, y literal, la que se está quejando es una Ana niña, una Ana infantil. Y al mismo tiempo está también, si hay una creencia de este aprendizaje de que tuvo a lo mejor familiares que enseñaron este tipo de mandato, de manipulación, de control, de servir. Claro, para que tú recibas amor tienes que aprender a servir. ¿Cachas? Y volvemos a entrar entonces en el mecanismo del víctima y de la victimaria, pero no son las personas realmente, es la acción, es la victimización de lo que no se vio, de lo que realmente aqueja, de la necesidad. Entonces Ana en sus personajes va a tener también a ese personaje de mamá controladora o de papá controlador, y va también a regañar como a esa niña infantil. Quien realmente nunca va a entrar es un adulto, porque yo les digo, cuando realmente hay un adulto, hay una conversación, hay una negociación, hay un darnos cuenta. Cuando no, entonces entran los mecanismos aprendidos, y entonces no estoy ni en el aquí ni en el ahora, y estoy nada más solicitando esa necesidad que me aqueja desde una etapa infantil de creencias. Y voy a reaccionar a lo mismo que me enseñaron o al mismo comportamiento que yo tenía cuando era pequeña, porque es algo que no está cubierto en esa necesidad. Por eso es que yo hablaba de este triángulo al principio, que es bien importante y que de ahí se da. Entonces es cuando, claro, pues yo te voy a dar todo esto para yo recibirlo, pero si tú no me lo das, en la mesa se va a poner mucho enojo, o se va a poner mucha culpa, o se va a poner mucha venganza, o se va a poner mucho desquite. Entonces, si te fijas, no son las personas, es la parte de aquí y que yo no estoy conociendo realmente qué. Uh-huh. Está bien, no te preocupes. Fíjate qué importante lo que tú dices, porque a veces también es una realidad. A veces en lugar de ser la mamá o el papá que necesito ser, soy una niña peleando con otra niña o con otro niño, ¿no? Por las situaciones heridas del pasado que no tienen nada que ver con a lo mejor con los trastes, porque a veces uno piensa, es que no lavo los trastes, por ejemplo, digo, es una situación que a lo mejor pasa en otros países, a lo mejor aquí de la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Verdad? Pero te das cuenta que terminas peleando por eso y de ahí salen otras situaciones XY
y de alguna forma te comportas como niña. A mí la primera vez que mi psicóloga me dijo, Ana, estás hablando como una niña, me dio tanto coraje, dije, ¿por qué me dice eso? Después lo recapacité y dije, tienes toda la razón. Una persona que está trabajando con sus emociones no puede actuar de esa forma. A veces las situaciones, pues ahora sí que a lo mejor la baja autoestima, que a lo mejor no tenía metas, a lo mejor que no podía resolver situaciones, me hacen actuar de esa forma, cosas pasadas a lo mejor que me enseñaron y que a veces no te puedes percatar del por qué o del para qué está sucediendo esto, ¿no? Pero bueno, el que me gustara tanto el tema, caíste en esta situación, ¿no? A veces yo veo, y la verdad es que por eso me gustó este tema, mamitas ya cansadas, hartas, desesperadas, que dices, oye, es que no valoran todo lo que yo hago, ¿no? Es que ven que esta situación no puede cambiar, ya estoy cansada, a lo mejor ya cuidé a la niña, ya la cuidé a la esposa, ya estoy cuidando a los nietos, y mi situación sigue, ya estoy cansada, ya así como que ya, ¿no? Ya es una situación que aqueja más que otra cosa, ¿no? Y una de las situaciones por las cuales estamos haciendo este canal es para ayudar a este tipo de situaciones y que a lo mejor tengamos esos clics de decir, bueno, ¿cómo le hago, no? A lo mejor, ¿qué se necesita para que a lo mejor ya no vuelva a caer en lo mismo, ¿no? Ya estuvo bueno de durante 20, 30, a lo mejor 40, no sé cuántos años, ya llevo peleando, como que digo, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya el día de hoy necesito como que ver esta parte. En mi caso, por ejemplo, yo me lo comía, a lo mejor habrá gente que se lo tome, habrá gente que se lo fume, pero de alguna forma, amiga, hay una situación, ahora sí que tenemos algo bueno que poder dar de esto, o ya nos vamos a quedar así por siempre. ¿Qué podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer para de alguna forma no sentirnos como nos sentimos? ¿Hay soluciones o no? Yo creo que lo primero, claro que sí, que dicen que así para la capacidad de problemas que pueden existir, siempre va a haber la misma capacidad de resolución, ¿no? Y por consiguiente, si hay capacidad de resolución, hay una capacidad de solución. Entonces, para todo, porque si fue algo que nosotros mismos nos generamos, como este ejemplo que tú estás diciendo, ¿no? De mamitas cansadas, que a lo mejor ahora ya están cuidando, y que curiosamente parte de lo que es la parte de un proceso de este tipo de programas, es exactamente que sepan que si hay primero que si hay un motivo del por qué a veces nos comportamos como nos comportamos, o por qué ciertas circunstancias pasan porque pasan, ajá, o sea, más bien para qué pasan o por qué nos pasan, ¿no? O desde dónde nosotros mismos fuimos generándonos. Yo normalmente, si tú me dirías, oye, Carla, ¿cuál es la parte de solución? Pues yo te diría, pues primero hacernos responsables. O sea, si yo me estoy dando cuenta que ya hay situaciones que me aquejan, que hay situaciones que me están generando un malestar en mí y aún así me sigo aceptando y no moviéndome y no buscando, no me estoy entonces haciendo responsable. Y no importa si es con un terapeuta o literal, ¿no? Con quien más confianza le tengas, ¿no? Porque parte de, a lo mejor un doctor, pues sana la parte física, ¿no? Yo algo que también les digo, no es que sanen, nos ayudan a aliviarnos, porque realmente la sanidad depende de nosotros, de esta parte de responsabilidad que tengamos para cualquier cosa que nos aqueje. O sea, si me duele algo, pues voy a que me den, ¿no? Que me vean, que me digan qué es lo que está pasando y me estoy moviendo en una responsabilidad. Pero curiosamente, cuando es algo que pienso, que siento, que también tienen dolencias, o sea, también hay dolor, también hay una queja, no me responsabilizo, porque es más fácil como mandarlo escondidito y da la casualidad que pues sabemos, ¿no? Y comprobado que toda una situación emocional no trabajada, pues es lo que nos va a detonar a veces una situación de enfermedad, una situación de una adicción, una situación de un sobrepeso, una situación de ansiedad, una situación de depresión. Entonces, si tú me dices realmente, claro que hay una solución. A mí me encantaría que pues en cada uno de estos programas pudiéramos hacerlo, pero cada caso es independiente. Claro. Ajá. Cada situación, cada historia es independiente. Entonces, así tener una fórmula tal cual y decirte una guía, yo lo único que te diría es, si algo me está generando un malestar, pues voy a buscar la forma de que no me genere malestar. Parte de ese ejemplo que me estás poniendo, pues a lo mejor tiene que ver con una cuestión de ese
a lo mejor me enseñaron a servir y que no podía decir que no, porque entonces a lo mejor por la creencia que sea, o soy mala persona, o ya no me voy a sentir amada, o a lo mejor no voy a tener un lugar en el cielo, no lo sé, ¿no? Y eso depende de esas creencias, por eso te decía, va en esta parte de esta cuestión de De las situaciones que creencias, sí. traemos, pues literal, programadas o programadas, las dos, o sea, las traemos ya en una programación a nivel celular y las reprogramamos todavía constantemente con todo lo que tenemos en nuestro entorno, más aparte nosotros mismos las reprogramamos, ¿no? Claro, la vida es difícil, claro, nunca voy a salir de esto, claro, las necesidades jamás se cubren, claro, nada más voy a estar como sobreviviendo. O Y como entonces dicen en los esa esposos, misma ya vas a programación, empezar otra vez. Ay, Dios mío. exactamente. Entonces, fíjate bien con esto que te estoy diciendo, pues con esto que me está quejando, que es lo que está en medio, estoy en una víctima. Y Claro. al mismo tiempo, si esto no tiene una solución, pues va a haber a lo mejor mucho enojo, va a haber una situación a lo mejor de un desgano. Y entonces en ese momento, si hay mucho enojo, pues ahora sí que ya no es quien me la hizo, sino quien me la paga, y en automático me convierto entonces a lo mejor en el victimario cuando realmente yo les digo, ni es el victimario ni es la víctima, es lo que está abajo. Ajá, pero ¿qué estoy haciendo yo con lo que está aquí abajo? Necesito aprender a hacerme responsable, primero de mi vida, ¿no? De mis circunstancias, de mis situaciones, para pues entonces poder saber que con eso puedo empezar a generar pues un tipo de comunicación diferente, un tipo de relación diferente y pues empezar de alguna manera a hacerme responsable de lo que a lo mejor en un momento, por no decir no, ¿no? Porque, qué mala, porque a lo mejor soy egoísta, porque a lo mejor me van a tachar o me van a sacar de la familia, se terminó haciendo algo bien grandote, ¿no? Entonces, fíjate bien también cómo tiene que ver como toda esta situación, amiga. Con eso respondería a tu pregunta. Claro, porque al final la situación es, yo les digo mucho a esta parte, ¿no? Que viene uno a este mundo a ser feliz, pero ya cuando empieza el hijo, la mamá, no sé, el esposo, la familia, ya vas a empezar, otra vez ya va a llorar, mira, otra vez ya se está haciendo la víctima. Ah, no, es que de veras, cuando realmente traemos cosas aquí adentro, y bueno, de alguna forma también yo veo, ¿no? Que empecemos a trabajar con nosotros y a veces necesitamos o pensamos que esto, como dices tú, es imposible, pero de verdad hay cosas que podemos empezar a lo mejor de a poquito, ¿no? La verdad, por ejemplo, a lo mejor yo se los doy como tip, al principio me iba a caminar, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita no puedo discutir, eso es parte de algo más adulto, a lo mejor en este momento no me siento con la capacidad de responder esto, ¿sabes qué? Me voy a ir a caminar, ya no me voy a sentar a comer a lo mejor, me voy a ir a caminar un ratito, empezar a respetarme, ¿sabes qué? Hasta aquí, poner límites, por ejemplo, ¿no? O realmente empezar a ver qué es lo que yo necesito, así como lo del, como cuando jugabas como los niños, ¿no? Declaro la guerra, mi brother, stop, vamos a poner aquí hasta aquí, yo ya aquí ya no juego, porque no está bien que me traten así, ¿no? Pero a veces también nos sentimos mal y pensamos ahora, viene la culpa y tampoco viene por ahí, ¿no? Sino la situación de ayudarnos, pero de una forma más responsable, ¿no? A lo mejor empezar a cuidarnos, empezar a darnos cosas buenas, no sé, ¿no? A mí se me ocurre, yo no soy psicóloga, pero bueno, es parte de a lo mejor empezar también a tomar la terapia si se necesita, no sé, qué nos sugieres? Porque al final la situación es despertar y sentirnos bien, que a lo mejor si nos sentimos mal está bien, pero realmente sí hay solución, ¿no? Claro que sí, fíjate que normalmente con esto que estás diciendo, la gente tiene mucho la idea que un psicólogo te va a decir qué tienes que hacer. Y yo les digo, claro que no. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a otra persona qué es lo que tienen que hacer? Cuando la vida, pues cada quien tiene su propia vida, ¿no? Creo que parte de esto, algo que a mí me gusta decirles mucho, como lo hacemos en este programa, es decir, es una herramienta, es un acompañamiento, es un apoyo de tener otra perspectiva, sí, claro, con bases, con estudio, con una cuestión como de una empatía, con una cuestión realmente de no juzgar, porque no somos quien para juzgar o para decir si algo es correcto o no es correcto, pero sí el saber y el tener el entendimiento y la comprensión primero a nivel mental
de eso que tú estás diciendo. Claro, a ver, ¿desde dónde tengo una culpa? Claro, ¿desde dónde tengo esta parte de control? Claro, ¿desde dónde no he podido decir que no? ¿No? Entonces es lo famoso que nosotros decimos, claro, me doy cuenta. Cuando me doy cuenta y entonces lo puedo observar, pero también yo no me castigo, no me culpo, puedo empezar a tener esta parte de responsabilidad. Y es bien importante, es como si yo te dijera, ahorita hemos dicho mucho la palabra responsabilidad. Si yo te preguntara a ti, Anita, ¿qué crees que sea responsabilidad realmente? Y no la responsabilidad de que cubro porque soy buena mamá, porque les doy de comer, porque soy buena esposa, no. La responsabilidad ante uno mismo, pues es de alguna manera claro, ¿no? Pues veo por mí, para mi bienestar, pero realmente responsabilidad significa responder con mis propias habilidades, con lo que hoy tengo, con lo que yo cuento. ¿Cuáles son mis habilidades y con qué puedo responder? Para decir un sí, para decir un no, para moverme, para empezar a buscar una resolución. Y una resolución primero son esos pasitos, eso que tú decías, me salgo a caminar, empiezo a lo mejor a leer un libro, empiezo a, no sé, a meditar, empiezo a ir con el doctor, empiezo a ir a tomar terapia. Esos son resoluciones, antes de la solución. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, digo, igual, con eso sería como la parte como del consejo, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, a veces, claro, luego hay pacientitos que me dicen, bueno, Carla dice, ¿y quién no acude a terapia? Pues yo te podría decir, realmente una terapia no es necesaria, pero la misma vida pues nos va poniendo en el camino, pero pues si puedes tener una guía para evitar 3 piedritas y que no te duela tanto, pues ¿por qué no hacerlo? O tener la parte de una guía para tener un entendimiento, ¿no? Y saber cómo funcionar, pues es eso, no es como una guía. Entonces, literal es eso, no porque yo vaya a ser la guía de la persona, pero sí soy una parte de un acompañamiento. Todos los que nos dedicamos a esto somos eso. Somos una herramienta, somos un acompañamiento para poder tener una perspectiva diferente. Y Algo sobre que yo todo, les digo mucho cuando empezamos a tocar el tema de victimización. Sí, te oigo, Anita. no, 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 termina. Que les digo, ¿qué es eso? Es como agarrar y decir, yo puedo decir que me encanta el mole, pero a lo mejor el mole me hace muchísimo daño, ¿vale? Pero sigo comiendo mole. Cuando me genera a lo mejor una cuestión de un malestar, pero cuando me voy y me como el mole, me sigo quejando por comerme el mole y ni siquiera disfruto el mole cuando me lo estoy comiendo. Cuando a lo mejor hay un buffet completo o hay diferentes tipos de moles, no, pero yo estoy tan encasillada y tan emberrinchada por quererme comer ese mole, porque como no me puedo comer ese mole, entonces es cuando caigo en esta parte de estos juegos, ¿no? En la parte del control, del enojo, del chantaje, de la manipulación, y da la casualidad que ni siquiera es con el mole, y aparte me enojo con el mole. El mole no me está diciendo, cómeme, ¿verdad? Yo estoy eligiendo comerme el mole, y cuando les digo, ahora pónganle al mole un nombre, ¿no? Pónganle una circunstancia de su vida y ahí ustedes sabrán, ¿no? Una acción, un control, les digo, ahora sí empieza a tener sentido, ¿no? Pero bueno, era lo que te quería comentar. No, y es parte también a veces que nos sentimos demasiado culpables porque pensamos que nosotros tenemos esta situación de tener que cuidar a tal o hasta mi mamá. Por ejemplo, mi mamá, no, no sé, me decía una personita, ¿no? Decía, por ejemplo, mi mamá tiene diabetes, entonces toma coca y por eso necesito cuidarla. O sea, bueno, de verdad no la necesitas, o sea, es parte, o sea, lo tienes que ir cargando, o sea, y no te hace feliz y entonces te enojas y ya no nada más es la mamá y es el problema con la hermana y con la pie. A ver, espera. Algo que a lo mejor la que no se hizo responsable fue la mamá o la abuelita que se tomó la coca, o sea, ¿tú qué tienes que ver con eso? Pero sufrimos, ¿ves? Claro, y fíjate bien lo que acabas de mencionar, hablaste de necesidades, hablaste de culpa, hablaste de victimización, hablaste del victimario, ¿no? ¿Y en dónde está la parte de la resolución? Entonces solamente estoy en ese bucle, ¿no? Y me voy y me tomo la situación porque a lo mejor si yo salvo, si yo cubro esa necesidad, entonces creo que si voy y cubro la necesidad del otro, voy a cubrir la mía. Y ahí es cuando nos damos un poquito de topes, cuando va pasando la situación y dices, claro, no. Entonces, para eso es la parte de esa herramienta, ¿no? El poder entender la diferencia de una ayuda, de un apoyo, de una culpa, de una victimización, de un control, ¿no?
¿Qué más nos encantaría aquí en el programa? Pues darlo, pero no, y cada caso es diferente, ¿no? O sea, aquí nada más damos como, pues, pequeños hilitos para que puedan como un poquito identificarse, pero cada caso es diferente. Uh-huh. Y con eso que estás diciendo, pues es lo mismo, volvemos a caer en esta parte de la victimización. Y porque aparte cada personaje que tenemos dentro de nosotros, pues tiene su propia historia, su propio aquejamiento, literal, su propia dolencia, sus propias necesidades. Y aquí la situación es precisamente hacernos responsables, volviendo otra vez a esta palabra, y no sentirse culpables, porque al final no podemos hacer que mi mamá, mi tía, mi abuelita, mis hijos sean felices, aunque yo no sea feliz, porque la situación no va por ahí, sino hacerte responsable y trabajar con la parte que te toca. A mí a lo mejor me toca esto, a ti te toca el otro. Ya cada quien se tiene que hacer y a veces también hasta el hecho de dejarle la parte que le toca a cada quien es difícil cuando uno es controlador y saber, espérame, no, yo lo hago, a ver, espérame, yo busco, no, espera, yo voy, ¿no? Hay momentos que sí se necesita, ¿no? Si sabes que sí necesito yo porque pasa esto, necesito explicarle al doctor, X, pero hay veces que de verdad estamos demasiado absorbentes y no somos felices y aquí de alguna forma estamos buscando esta parte de que sea esta ayuda recíproca, ¿no? Me das, te doy y sentirnos bien, porque precisamente vamos a esta situación, ¿no? A lograr que con toda esta situación de este tema tan bueno, empecemos a despertar un poco y darnos cuenta también, ¿no? Que a veces nos estamos a lo mejor con gente que no es la mejor persona para mí y a veces necesito alejarme, o hay veces que yo soy la tóxica a lo mejor y que también hay veces que también no entiendo por qué la gente se está alejando y que necesito trabajarlo también, pero de alguna forma más responsable, sin sentirme culpable de por mi culpa, porque yo y entonces y sales con otra, como dices tú, te vuelves a enrolar, no tiene caso, aquí lo importante es seguir trabajando con esto y pues bueno, si de alguna forma ya nos dimos cuenta que necesitamos trabajar algo, pues es buscar la ayuda, ¿no? Y hablando de esta ayuda tan importante, pues bueno, tú por ahí también tienes redes sociales y pues también has ayudado a mucha gente, ¿no, amiguita hermosa? ¿Nos puedes ayudar también con tus redes sociales? Claro que sí, amiga. Antes de que brinde las redes, nada más como para cerrar el tema con lo que dijiste, que creo que es esa cuestión también como de límites, ¿no? El aprender a poner los límites y a veces cuesta un poco de trabajo. Y no hay víctima ni victimario. Para que alguien permita dejarse del víctima es porque tiene su 100% de responsabilidad, tanto quien hace como quien se deja. Entonces aquí la situación está al parejo. Por eso es lo que yo te decía, la situación es aquí abajo. Entonces con eso es de alguna manera con lo que yo cerraría. Porque entonces es bien fácil culpar, castigar, controlar, ¿no? Cuando la situación es igual. Tan quien hace como quien se deja tiene la misma capacidad de responsabilidad. Aquí no hay uno más o aquí no hay uno menos. Por eso lo importante a trabajar, lo importante a observar es cada uno de los mecanismos que está en la parte de las victimizaciones. Uh-huh. Literal lo que está en la mesa en cada una de las acciones y comportamientos. Por esa falta de responsabilidad o por ese abuso. Uh-huh. ¿Cachas? Entonces, como aquí también no son las personas que realmente por eso se llama así el síndrome. Y con esto, pues yo ya como por la parte del tema, amiguita, claro que sí, pueden encontrar como Centro Superior Psicoyes en Facebook, en Instagram y o un mensajito a 53 45 51 vía WhatsApp y con muchísimo gusto estamos para servirles. Tú me avisas. Se fue por ahí, ¿verdad? La señal. Son parte de cosas del internet. Así es, amigo. Se pausa, pero no hay problema. Te comentaba que me pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en Spotify como CS Psicoyes, como Centro Superior Psicoyes. O un mensajito por WhatsApp al 55 33 45 23 51 y con muchísimo gusto estamos para servirles. Perfecto, amiga. Al contrario, pues de verdad siempre es un placer platicar contigo
Y bueno, pues siempre nos haces pensar. Aquí lo más importante de todo esto es aprender a pensar desde dónde cómo, hasta dónde me los como. Pero sobre todo, ya que nos dimos cuenta, pues realmente empezar a trabajarlo, ¿no? Empezar a ver desde dónde, sobre todo para sentirnos bien, que yo creo que aquí esa es la finalidad de este canal. Acuérdense que estamos por Facebook, por YouTube, por TikTok y por Instagram, por Los Caminos de Fátima, todo junto. Suscríbanse, por favor, denle a la campanita y suscríbanse a nuestro canal y dennos like. Les agradecemos mucho por todas por todo lo que nos dicen, les agradecemos y pues bueno, estamos para servirles, amiga. Muchas gracias, es un placer siempre estar contigo y pues siempre, pues ahora sí que nos dejas mucho que pensar y mucho en qué trabajar y te agradecemos enormemente. Gracias, amiga. Saludos. Un placer. Saludos a todos y bendiciones. Nos vemos pronto.